Pasamos de esta weá de las flores del mal, de Baudelaire. 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 Aprendí a decirlo, ¿eh? Baudelaire. Charles Baudelaire. Charles es difícil. Pero íbamos a leer el que era de esta weá de física, weón. De física. Tenía ganas de seguir leyendo el libro de física. ¿A dónde dejé el libro, culiao, de física? Está aquí, weón. Ahí está. Ya. Y ahora sí. Astrofísica para gente apurada. Este me lo prestaron, pero me lo robé porque me habían robado uno. Así que ¿para qué? Ojo por ojo. Ya. Empezamos. Para todos aquellos que no tienen tiempo de leer libros gordos y que, sin embargo, buscan una conducción hacia el cosmos. Vamos a leer el prefacio de nuevo porque la otra vez yo lo había leído y la weá no se grabó bien. Ya. Tal vez o no, tal vez tiene que ir un poco más hacia abajo. Ahí está la weá, no se me había ocurrido nunca. Que está roto igual. No me acuerdo que en Chucha lo presionó. Parece que fui yo mismo. Ya. Prefacio. En los últimos años no pasa más de una semana sin noticias de un descubrimiento cósmico digno de titulares. Aunque quienes tienen el control sobre la información que se publica parecen haber desarrollado un interés en el universo, este incremento en su cobertura probablemente tiene su origen en un auténtico aumento del apetito del público por la ciencia. Las pruebas de estos abundan, desde populares programas de televisión basados en la ciencia hasta el éxito de películas de ciencia ficción protagonizados por estrellas y llevadas a la pantalla por famosos productores y directores. Y últimamente, las cintas biográficas sobre científicos importantes se han convertido en un género en sí mismo. También hay un interés generalizado en el mundo por festivales científicos, convenciones de ciencia ficción y documentales de televisión científicos. Las películas más taquilleras de todos los tiempos es de un famoso director cuya trama se desarrolla en un planeta que orbita una estrella distante. En ella participa una famosa actriz que interpreta a una astrobióloga. Aunque la mayoría de las ramas de la ciencia han avanzado en esta era, el campo de la astrofísica siempre lleva la delantera. Y creo saber por qué. De vez en cuando, cada uno de nosotros ha visto el cielo nocturno y se ha preguntado, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo funciona todo esto? ¿Y cuál es mi lugar en el universo? Si estás demasiado ocupado para entender el cosmos, tomando clases o a través de libros de texto o documentales, y aún así buscas una breve pero valiosa introducción a la materia, te sugiero Astrofísica para gente apurada.
En este delgado libro obtendrás los fundamentos sobre los principales conceptos y descubrimientos que impulsan nuestra comprensión moderna del universo. Si tengo éxito, serás versado en mi área de especialidad y quizás te quedes con ganas de aprender más. El universo no tiene la obligación de tener sentido para ti. NDT. La historia más grande, 1. Jamás contada. El mundo ha persistido durante muchos años, tras haber sido puesta en marcha con movimientos apropiados. A partir de ellos se deduce todo lo demás. Lucrecio, ca.50 a.c, supongo que significa antes de Cristo. En el principio, hace casi 14 millones de años, todo el espacio y toda la materia y toda la energía del universo conocido estaban contenidos en el volumen menor a una billonésima parte de puntos con el que termina esta oración. Las condiciones eran tan calientes que las fuerzas de la naturaleza que conjuntamente describen un universo estaban unificadas, aunque aún no se sabe cómo surgió. Este minúsculo universo solo podría expandirse rápidamente en lo que hoy llamamos el Big Bang. La teoría general de la relatividad de Einstein, presentada en 1916, nos proporciona comprensión moderna de la gravedad, en la que la presencia de materia y energía curva, supongo, ¿no? En la que comprensión moderna de la gravedad, en la que la presencia de materia y energía curva el tejido del espacio y el tiempo que la rodea. En la década de 1920 se descubriría la mecánica cuántica, que proporcionaría nuestra explicación moderna sobre todo lo pequeño, moléculas, átomos, partículas subatómicas. Sin embargo, estas dos visiones de la naturaleza son formalmente incompatibles entre sí, lo que desató una carrera entre físicos para combinar la teoría de lo pequeño con la teoría de lo grande en una sola teoría de gravedad cuántica coherente. Aunque todavía no hemos llegado a la meta, sabemos exactamente dónde se encuentran la mayoría de los obstáculos. Uno de ellos está en la era de Planck, del universo temprano. Se trata del intervalo de tiempo de t igual 0 hasta t igual 10 elevado a menos 45 segundos. Entre paréntesis, 10 millones de billones de billones de billones de segundos. Cierra paréntesis. Después del comienzo y antes de que el universo creciera a 10 elevado a 35 negativo metros, entre paréntesis, 100.000 millones de billones de metros de ancho, el físico alemán Max Planck, de quien recibieron sus nombres estas inimaginablemente pequeñas cantidades, introdujo la idea de la energía cuantizada en 1900 y es generalmente reconocido como el padre de la mecánica cuántica. El choque entre gravedad y mecánica cuántica nos presenta problemas prácticos para el universo contemporáneo. Los astrofísicos aplican los principios y herramientas de la relatividad general y la mecánica cuántica a muy diferentes tipos de problemas. Pero al principio, en la era de Planck, lo grande era pequeño, y suponemos que se debe haber celebrado una boda forzosa entre las dos. Lamentablemente, los votos intercambiados durante la ceremonia siguen eludiéndonos, por lo que ninguna ley de la física, entre paréntesis, conocida, cierra paréntesis, describe con certeza el comportamiento del universo en ese periodo. No obstante, creemos que hacia el final de la era de Planck, la gravedad se escabulló de las otras fuerzas de la naturaleza aún unificadas, obteniendo una identidad independiente
bien descrita por nuestras actuales teorías. Cuando el universo alcanzó los 10 elevado a 35 negativos segundos de edad, continuó expandiéndose, diluyendo toda la concentración de energía, y lo que quedaba de las fuerzas unificadas se dividió en fuerzas electrodébiles y fuerzas nucleares fuertes. Más adelante, las fuerzas electrodébiles se dividen en fuerzas electromagnéticas y fuerzas nucleares débiles, dejando al descubierto las 4 distintas fuerzas que hemos llegado a conocer y amar. Esta weá, yo la otra vez intentaba recordarlo, no me acordaba qué era. La fuerza débil controla la desintegración radioactiva. La fuerza nuclear fuerte une el núcleo atómico, y la fuerza electromagnética une moléculas, y la gravedad une materia. Nuevamente, para recordarlo. La fuerza débil controla la desintegración radioactiva. La fuerza nuclear fuerte une el núcleo atómico, y la fuerza electromagnética une moléculas, y la gravedad une materia. Las 4 fuerzas del universo. Hasta ahora. Ha pasado 1 billonésimo de segundo desde el comienzo. Mientras tanto, la interacción de materia en forma de partículas subatómicas y de energía en forma de fotones, entre paréntesis, recipiente de energía luminosa, carente de masa, que son tanto ondas como partículas, cierre paréntesis, no cesaba. El universo estaba lo suficientemente caliente para que estos fotones espontáneamente convirtieran su energía en pares de partículas materia-antimateria, que inmediatamente después se aniquilaban, regresando su energía a los fotones. Sí, la antimateria es real, y la descubrimos nosotros, no los escritores de ciencia ficción. Estas metamorfosis son totalmente explicadas por la ecuación más famosa de Einstein, E=mc². Según yo, no sé si sea la misma, en masa más aceleración igual fuerza. Pero no sé si es la misma. Una receta bidireccional sobre el valor de la energía en materia y el valor de la materia en energía. C⁻²² es la velocidad de la luz al cuadrado. Una cifra enorme que al multiplicarse por la masa nos recuerda cuánta energía se obtiene en este ejercicio. Poco antes, durante y después de que la fuerza nuclear fuerte y electrodébiles se separaran, el universo era un borboteante caldo de quarks, leptones y antimateria, además de bosones. Las partículas que permiten su interacción, se cree que ninguna de estas familias de partículas se divide en algo menor o más básico, aunque cada una de ellas tiene distintas variedades. El fotón común es parte de la familia de los bosones. Los leptones, más conocidos para quienes no son científicos, para quienes no son físicos, son los electrones y quizás los neutrinos. Los quarks más conocidos son, bueno, en realidad no hay quarks conocidos. Tiene razón. Cada una de sus subespecies recibe un nombre abstracto que no tiene ningún propósito filológico y filosófico o pedagógico, excepto distinguirlas de las otras: arriba, abajo, extraño, encanto, cima y fondo. Por cierto, los bosones reciben su nombre del científico indio Satyendra Nath Bose. La palabra leptón proviene del griego leptos, que significa ligero o pequeño. Sin embargo, quarks tiene un origen literario mucho más imaginativo. El físico Murray Gell-Mann, quien en 1964 planteó la existencia de los quarks como componentes internos de los neutrones y protones, y quienes entonces creían que la familia de los quarks solo tenía 3 miembros, sacó el nombre de la frase particularmente elusiva del libro Finnegans Wake, de James Joyce: 3 quarks para Muster Mark. Algo que los quarks sí tienen a su favor es que todos sus nombres son sencillos,
algo que químicos, biólogos y especialmente geólogos parecen incapaces de lograr al nombrar sus propias cosas. Los quarks son bestias excéntricas, a diferencia de los protones, cada uno con una carga eléctrica de +1, y de los electrones con carga de -1. Los quarks tienen carga fraccionaria que viene en tercio, y nunca encontrarás a un quark solo, siempre estará aferrándose a otros quarks cercanos. De hecho, la fuerza que mantiene junto a los dos, entre paréntesis, o más, de ellos, en realidad se vuelve más fuerte entre más las separas, como si estuvieran unidos por un tipo de liga elástica, liga láctica subnuclear. Si separas los quarks lo suficiente, la liga elástica se rompe, y de acuerdo a E igual mc al cuadrado, la energía almacenada crea un quarks en cada extremo, dejándolo igual que al principio. Durante la era Quartz-Lepton, el universo era lo suficientemente denso como para que la separación promedio entre quarks libres rivalizara con la separación entre quarks unidos entre sí. Bajo esas condiciones, la lealtad entre quarks continuó. La lealtad entre quarks continuos no podía establecerse sin ambigüedades y se movía libremente entre ellos mismos. A pesar de estar unidos entre sí, el descubrimiento de este estado de la materia, un tipo de caldero de quarks, fue informado por primera vez en 2002 por un equipo de físicos del Laboratorio Nacional de Brookhaven en Long Island, Nueva York. Brookhaven en Long Island, Nueva York. Contundentes evidencias teóricas sugirieron que un episodio en el universo muy temprano, quizás durante una de esas divisiones de fuerza, dio al universo una notable asimetría en la que las partículas de materia apenas superaban a las partículas de antimateria, de 1000 millones y 1 de 1000 millones, de 1000 millones y 1 a 1000 millones. Esas pequeñas diferencias entre población apenas sería notada por cualquiera en medio de las constantes de creación, aniquilación y recreación de quarks y antiquarks, electrones y antielectrones, entre paréntesis, mejor conocidos como positrones, cierra paréntesis, y neutrinos y antineutrinos. El tercero, en discordia, tenía montones de oportunidades de encontrar con quien aniquilarse, y así hicieron los demás, pero no por mucho más tiempo. Conforme el cosmos continuaba expandiéndose, enfriándose y haciéndose más grande que nuestro sistema solar, la temperatura descendió rápidamente por debajo de 1 billón de kelvins. Habían pasado 1 millonésimo de segundo desde el comienzo. Este tibio universo ya no era lo suficientemente caliente o denso para cocinar quarks. Así que todos tomaron a sus parejas de baile y crearon una nueva familia permanente de partículas pesadas llamadas hadrones, entre paréntesis del griego hadros, grueso, cierre paréntesis. Esa transcripción de quarks a hadrones pronto dio lugar a la aparición de protones y neutrones y de otras partículas pesadas menos conocidas, todas ellas integradas por distintas combinaciones de especies de quarks. De vuelta a la Tierra, en Suiza, la colaboración europea en física de partículas. Número 1. La Organización Europea para la Investigación Nuclear, mejor conocida por sus siglas CERN, entre paréntesis el nombre francés Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire. Ahí está, volvemos a la web. Era para explicar la colaboración europea que salía abajo. Sale con un número arriba que se llama 1. Usa un gran acelerador para colisionar haces de hadrones. En un intento de recrear estas mismas condiciones, esta máquina, la más grande del mundo,
lógicamente se llama el Gran Colisionador de Hadrones. Yo antes creía que era de drones, pero es de hadrones. Es lo que decía aquí en el comienzo, que dice: crearon una nueva familia permanente de partículas pesadas llamadas hadrones. La ligera asimetría materia-antimateria que aqueja el caldo de quarks y lepton ahora pasó a los hadrones, pero con consecuencias extraordinarias. Conforme el universo continúa confiándose, la cantidad de energía disponible para crear espontáneamente partículas básicas descendió. Durante la era hadrónica, los fotones ambientales ya no podían seguir E igual mc al cuadrado para producir, o sea, con un 2 arriba, para producir pares de quarks antiquarks. No solo eso, los fotones que emergieron de todas las aniquilaciones restantes perdieron energía a causa del universo en constante expansión, cayendo por debajo del umbral requerido para crear pares de hadrones antihadrones por cada 1.000 millones de aniquilaciones que dejaban 1.000 millones de fotones en su estela. Sobrevivía un solo hadrón. Esos solitarios fueron quienes más se divertirían. Sirvieron como fuente de energía fundamental para crear galaxias, estrellas, planetas y petunias. Sin el desequilibrio de 1.000 millones y 1 a la 1.000 millones entre materia y antimateria, todas las masas en el universo se habrían autoaniquilado, dejando atrás un cosmos hecho de fotones y nada más el escenario definitivo de Hágase la Luz. Ahora ha pasado un segundo de tiempo. El universo ha crecido unos cuantos años luz, a lo mucho. Un año luz a la distancia que viaja la luz en un año terrestre. Casi 10 billones de kilómetros a casi 6 billones de millas. A eso se refiere con el universo ha crecido unos cuantos años luz a lo ancho. Qué chucha. Más o menos la distancia del Sol a las estrellas. A las estrellas vecinas más cercanas. A 1.000 millones de grados sigue haciendo mucho calor, y aún se puede cocinar electrones que junto a sus contrapartes, positrones, siguen apareciendo y desapareciendo. Pero en el universo, en continua expansión y en continuo enfriamiento, sus días, entre paréntesis, sus segundos, en realidad, cierre paréntesis, están contados. Lo que les ocurrió a los quarks y a los hadrones, les ocurrió a los electrones, y al final solo unos 1.000 millones de electrones sobreviven. El resto se aniquila con positrones, sus cómplices antimateria, en un mar de fotones. Justo ahora, un electrón por cada protón se congela en vida, mientras el cosmos continúa enfriándose. Las temperaturas están por debajo de los 100 millones de grados. Los protones se fusionan con protones, así como con neutrones, formando núcleos atómicos e incubando un universo en el 90% de estos núcleos son hidrógeno y 10% son helio, junto con pequeñas cantidades de deuterio, entre paréntesis, hidrógeno pesado, cierra paréntesis, tritio, entre paréntesis, hidrógeno aún más pesado, cierra paréntesis, y litio. Ahora han pasado 2 minutos desde el comienzo. Durante otros 380 millones de años no ocurrirá mucho más con nuestro caldo de partículas. A lo largo de estos milenios, la temperatura se mantiene lo suficientemente caliente para que los electrones se muevan libremente entre los fotones, golpeándolos de aquí para allá mientras interactúan con ellos. Pero esta libertad llega a un abrupto final cuando la temperatura del universo cae por debajo de los 3000 kelvins, alrededor de la mitad de la temperatura de la superficie del Sol. Y todos los electrones libres se unen a núcleos.
el matrimonio deja detrás de sí una luz visible que lo baña todo, marcando por siempre el cielo con un registro de dónde se encontraba toda la materia en ese momento y completando la formación de partículas y átomos en el universo primigenio. Durante los primeros 1000 millones de años, el universo continuó expandiéndose y enfriándose mientras la materia gravitaba hacia las masivas concentraciones que llamamos galaxias. Se formaron casi 100 millones de ellas. Cada una contenía cientos de miles de millones de estrellas cuyos núcleos sufren fusiones termonucleares. Esas estrellas, ¿qué más decía? Esas estrellas con más de 10 veces la masa del Sol alcanzan suficiente presión y temperatura dentro de sus núcleos para producir docenas de elementos más pesados que el hidrógeno, incluyendo aquellos que componen los planetas y la vida que puede desarrollarse entre ellos. Estos elementos serían increíblemente inútiles si se quedaran donde se habían formado, pero las estrellas de gran masa explotaron de manera fortuita, esparciendo sus extrañas ricas en químicos por toda la galaxia. Sus entrañas, tras 9.000 millones de años de enriquecerse en una parte cualquiera del universo, abre paréntesis, los alrededores del supercomúnculo de Virgo, cierra paréntesis, en una galaxia cualquiera, abre paréntesis, la Vía Láctea, en una región cualquiera, otro paréntesis, el brazo de Orión, nació una estrella cualquiera, el Sol. La nube de gas de la que se formó el Sol contenía una cantidad suficiente de elementos pesados para unir y engendrar un complejo inventario de objetos orbitantes que incluían varios planetas rocosos y gaseosos, cientos de miles de asteroides y miles de millones de cometas. Durante los primeros varios cientos de millones de años, grandes cantidades de restos en caprichosas órbitas se acumulaban hasta formar cuerpos más grandes. Esto ocurrió en impactos de alta velocidad y alta energía que dejaron fundida en la superficie de los planetas, previniendo la formación de moléculas complejas. Conforme quedaba menos y menos materia acumulable en el sistema solar, las superficies de los planetas comenzaron a enfriarse. Este planeta, al que llamamos Tierra, se formó en un tipo de zona de habitabilidad alrededor del Sol, donde los océanos permanecen en gran parte de forma líquida. Si la Tierra hubiese estado mucho más cerca del Sol, los océanos se habrían evaporado. Si la Tierra hubiese estado mucho más lejos, los océanos se habrían congelado. En cualquiera de los casos, la vida tal como la conocemos no habría evolucionado. Dentro de los océanos ricos de químicos, a través de un mecanismo que aún no se descubre, las moléculas orgánicas se convirtieron en forma de vidas capaces de autorreplicarse. En este caldo primigenio dominaban las bacterias anaeróbicas simples, un tipo de vida que florece en ambientes carentes de oxígeno, pero que excreta oxígeno químicamente potente como uno de sus subproductos. Sin quererlo, estos primitivos organismos unicelulares transformaron la atmósfera rica en dióxido de carbono de la Tierra en un suficiente oxígeno para permitir que organismos aeróbicos surgieran y dominaran los océanos y la Tierra. Estos mismos átomos de oxígeno, que normalmente se encontraban en pares 0 y 2, también combinados en tríos para formar ozono 0,3, la tabla periódica. En la atmósfera superior, que sirve como escudo para proteger la superficie de la Tierra de la mayoría de los fotones ultravioletas del Sol hostiles a las moléculas. Debemos la extraordinaria diversidad de la vida en la Tierra, y suponemos que en otra parte del universo, a la abundancia cósmica de carbono y al incalculable número de moléculas simples y complejas que lo contienen, no hay duda al respecto. Existen más variedades de moléculas a base de carbono que todas las moléculas de otro tipo combinadas. Pero la vida es frágil
Los encuentros ocasionales de la Tierra con grandes e impredecibles cometas y asteroides ante sucesos comunes causan esporádicos estragos en nuestro ecosistema y apenas a 65 millones de años, entre paréntesis, menos del 2% del pasado de la Tierra, cierra paréntesis, un asteroide de 10 billones de toneladas cayó en lo que hoy es la península de Yucatán y exterminó a más del 70% de la flora y fauna de la Tierra, incluyendo los famosos gigantescos dinosaurios. La extinción de esta catástrofe ecológica permitió a nuestros ancestros mamíferos llenar los recién desocupados nichos, en vez de seguir sirviendo como aperitivo a los T-Rex, un tipo de mamífero cerebro grande, ese al que llamamos primate. Evolucionó en un género y especie, Homo sapiens, con suficiente inteligencia como para inventar métodos y herramientas científicas y para descubrir el origen y la evolución del universo. ¿Qué pasó antes de todo esto? ¿Qué pasó antes del comienzo? Los astrofísicos no tienen idea. O más bien, nuestras ideas más creativas tienen poca o ninguna base en la ciencia experimental. En respuesta, algunas personas religiosas afirman que con un tono de superioridad moral, que algo debió haberlo empezado todo, una fuerza mayor que todos los demás, una fuente de la que todo emana, una causa primera. Para esas personas, ese algo por supuesto es Dios. Pero, ¿y si el universo siempre hubiese estado ahí, en un estado o condición que aún tenemos que identificar? Un multiverso que, por ejemplo, continuamente crea otros universos. O, ¿qué tal si el universo apenas acaba de surgir de la nada? ¿O qué tal si todo lo que conocemos y amamos solo fuese una simulación de computadora creada para la diversión de una especie extraterrestre súper inteligente? Estas ideas filosóficamente divertidas generalmente no satisfacen a nadie. Sin embargo, nos recuerda que la ignorancia es el estado natural de la mente para un científico investigador. Las personas que creen no ignorar nada no han buscado ni se han topado con el límite de lo que se conoce y lo que se desconoce en el universo. Lo que sí sabemos y lo que podemos afirmar, sin duda, es que el universo tuvo un comienzo. El universo continúa evolucionando. Y sí, cada uno de los átomos de nuestro cuerpo tiene su origen en el Big Bang y en los hornos termonucleares, con estrellas de gran masa, que estallaron hace más de 5.000 millones de años. Somos polvo de estrella al que se le dio vida y al que el universo luego dio el poder para descifrarse a sí mismo, y apenas hemos comenzado. Ya lo voy a dejar hasta ahí entonces, porque ahí termina el capítulo 1. Ahí viene el segundo, que es así en la tierra como en el cielo. Lo voy a leer mañana, que este ya lo había leído yo y después se me borró. La historia más grande jamás contada, ese fue el que leímos. Así en la tierra como en el cielo. Bueno, la historia más grande jamás contada. Para detener grabación.